En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de hacer las reflexiones para este domingo, ciclo A, día en el que la Iglesia tiene presente la solemnidad de la Santísima Trinidad. La primera lectura corresponde al libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4b al 6 y versículo 8 al versículo 9. Dice así: En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en este domingo en el que la Iglesia tiene presente lo que es este dogma de fe, este misterio también de fe, de un solo Dios en 3 personas. La Santísima Trinidad. Y aquí está la definición del Padre. Yo soy el Señor, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Muchas veces a nosotros se nos ha mostrado de forma equivocada un Dios castigador, porque a veces así lo entendemos. Nos quedamos con cierto tipo de cosas que a veces no son las elementales. Uno puede comenzar a mirar en la Sagrada Escritura esos pasajes donde sí se dice que Dios es un Dios celoso y que no perdona, y así comenzamos a propagar más una idea sin dar explicación de la otra. El Señor es compasivo, es paciente, misericordioso y fiel. Pero hay personas que abusan. Al tener presente las características de Dios, que es compasivo, que es paciente y misericordioso, llegan a decir, pues, si Dios es así, vamos a vivir contrario a lo que es su palabra, a lo que es su enseñanza. Moisés en este diálogo da a conocer que el pueblo es un pueblo de cabeza dura, es un pueblo terco, necio, que a pesar de que ha prometido algo, no lo cumple. Y en eso nosotros nos miramos reflejados. Muchas veces hemos prometido algo a Dios y no lo cumplimos, o lo cumplimos a medias, o ahí vamos, entre que sí, entre que no. Ojalá y adoptemos más estas características del Señor, que son de las cosas, de las virtudes que nosotros debemos de vivir día con día, porque si son características estas de Dios, y si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no piensas que deberíamos nosotros de parecernos, en este caso, a Dios, nuestro Creador? Entonces, ¿por qué a veces adoptamos todo lo contrario a lo que es Dios? No somos ni compasivos, no somos ni pacientes,
no somos ni misericordiosos y mucho menos fieles. Basta solamente mirar las noticias y mirar cómo muchas personas reclaman justicia con injusticia. Destrozan los bienes materiales de personas que nada tienen que ver en el problema. E incluso, si tuvieran algo que ver en el problema, no son las formas de arreglarlo. Avanzamos en esta vida siendo agresivos, siendo impulsivos, distanciándonos más de la imagen de Dios conforme a lo que fuimos creados. Y es que en la medida en que se quite a Dios del corazón, de la vida de los hombres, de las familias, comenzará a sentarse la ley del más fuerte, del más agresivo, del más violento, del que grita más. Una familia sin Dios tendrá más confrontaciones, más choques entre sí. Ahora, si hay familias que tienen este tipo de conflictos, imagínate familias conflictivas, siendo que la familia es una célula de la sociedad. Imagínate una sociedad con muchas familias conflictivas, con muchas familias distanciadas de lo que es la característica de Dios. Pues obviamente nuestra sociedad va a ser un caos. Y así como vamos avanzando en este mundo, en la medida que vamos dejando de creer en Dios o nos vamos haciendo un Dios a nuestra manera, un Dios que viene a tornarse más bien en una imagen o en un estilo mágico donde pareciera ser una oración más a un conjuro o a una fórmula mágica para obtener un capricho, pues las cosas no van a resultar. Conforme a la imagen de Dios, nosotros hay que comportarnos. Hay que ser compasivos, hay que ser clementes, hay que ser pacientes, hay que ser misericordiosos, hay que ser fieles y hay que razonar mejor las cosas. No se apaga el fuego con gasolina, no se apaga un problema, una discusión con gritos, con insultos, con golpes. Eso solamente hace que el problema se torne más grande y se agreguen más problemas. Comportámonos como nuestro Creador. Vayamos ahora a la segunda lectura que corresponde a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Dice así: hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues algo que viene a ser contradictorio a nuestros tiempos y a lo que estamos pasando. Estar alegres, pues mira uno tantas noticias y a veces uno se da cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y eso de la alegría pareciera ser un sueño guajiro, algo que suena como a utopía. Trabajen por su perfección. Aquí el sentido de perfección lo entendemos por santidad. Sean santos, sean perfectos. Anímense mutuamente. Lejos de animarnos, a veces uno piensa que al animarse uno tiene que involucrar violencia, agresión física, destrozos y voy a apoyar esta situación donde se agregan adjetivos que son totalmente equivocados y a nombre de la justicia se cometen actos de barbarie de personas irracionales y pues que no cabe dentro de lo que es una postura y también una vocación que tenemos a la santidad. Dice, vivan en paz y armonía. Yo sé, hay cosas que me disgustan, yo sé, hay cosas que no son muy agradables, pero ¿por qué tengo que utilizar la violencia, la agresión, el insulto
y todas esas formas que algunos, no todos, pero ciertamente, ¿cómo vamos a poder dar lo que no tenemos? Damos de lo que traemos en nuestro corazón. Por eso, en la medida que nosotros nos llenemos de Dios, hagamos una reflexión y asimilemos su mensaje, vamos a poder compartir esto, vivir en paz, vivir en armonía. Dice aquí, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. En la medida en que me esfuerzo más a estar cerca de la luz, yo permanezco iluminado. Y ya después aquí viene esto del saludo de la paz, desear la paz, y ya después la bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Hablando de la Santísima Trinidad, aquí se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues hagamos un esfuerzo en vivir conforme a lo que tenemos en nuestro corazón, y si no tenemos mucho, pues hay que alimentarnos más de Dios, la oración, la reflexión, los sacramentos, si es que se pueden, eso nos van a nutrir. Hay que detenernos más. Vamos al Evangelio. El Evangelio del día de hoy es corto, es del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Cuando hay amor, se da todo, incluso aunque sea doloroso, y eso nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar cuánto amamos a Dios. Ya se ha reflexionado sobre ese pasaje donde está esta viuda pobre y está dando todo lo que tenía en el templo a Dios. Lo está dando. Ese dinero, por ejemplo, que se depositaba ahí en el templo, servía en muchos de los casos para ayudar a los pobres y necesitados. Esa enseñanza se puede aplicar en nuestro contexto. Dios lo entregó todo. Nosotros a veces no nos entregamos así y por lo tanto no nos llenamos. Venga el ejemplo de las personas que tienen que estudiar. Cuando no lo hacen de manera plena, completa, van a la escuela o están tomando clases, mirando quizá películas, series, o están mirando el celular, se distraen más, no estudian bien, no se preparan, y por lo tanto, pues los resultados vienen a ser totalmente limitados. Una persona, por ejemplo, que hace ejercicio y que tiene que participar en una competencia deportiva, si esa persona no se entrega plenamente, obviamente los resultados también se van a notar. Lo mismo sucede en la fe. Acomodemos la reflexión ante las circunstancias que nos rodean. ¿De qué manera nosotros estamos respondiendo a nuestra familia, a la sociedad? Podemos sí señalar a los otros, decir, pues es que los otros no responden, es que el gobierno, es que la sociedad en general. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué compartes? ¿Cuáles son tus comentarios en tus redes sociales? ¿Qué es lo que tú haces ahí con los que te toca? Hablando de la justicia, por ejemplo. Dios entregó a su único Hijo para que nos enseñara el camino de la salvación. Él nos dio el ejemplo, no solamente nos dio una enseñanza, sino que con su vida nos da a conocer cómo debemos de entregarnos para alcanzar un resultado, la salvación personal. En este caso, Jesucristo nos da la salvación eterna. Y si nosotros buscamos y nos esforzamos de esa manera, pues vamos también a ayudar a otros. Invoquemos siempre a la Santísima Trinidad en nuestras vidas,
tomemos ejemplo de su unidad, de su esfuerzo, de su trabajo, y nosotros llevémoslo también a la práctica en la familia. No es lo mismo estar juntos que vivir unidos, aunque estemos distantes. No siempre hay que pensar en lo mismo. Aquel piensa en color verde, yo también tengo que pensar en el color verde. Hay que tener criterio para que más allá de nuestras discrepancias en los gustos y favoritismos, en las cuestiones trascendentes, realmente respondamos y demos a conocer a los demás quién vive y nos da fuerza en nuestro corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para